estamos trabajando con formatos para imágenes de archivos gráficos, ¿verdad? Esa traducción de la imagen a el archivo físico y su eh, regreso, su traducción, pues esa traducción entre la imagen y los bytes, pues se ve afectada por dos elementos. El tamaño del archivo está definido por la profundidad del color, ¿verdad? Y el esquema de compresión. Nosotros ya platicamos de lo que es la profundidad de color. Tenemos varias profundidades. La primera de ellas es la de 24 bits, donde se utilizan 3 bytes para representar un color. En este caso es un píxel. Sí, cada píxel estaría representado por 3 bytes. Y tengo yo una capacidad de 16.7 millones de colores. Si yo represento cada píxel en 8 bits, bueno, pues le llamamos color indexado. ¿Sí? Y ocupamos una tabla donde tendríamos hasta 256 colores, porque ese es el máximo número de valores que se pueden almacenar en un byte, donde cada uno va a estar asociado a un color específico. ¿Sí? A esto le llamamos la paleta de colores disponible para la imagen. Y finalmente, aquí tendríamos solamente 256 colores diferentes. Y finalmente, para un bit, o sea, si representamos un píxel en un bit, pues le llamamos color monocromático y pues este es muy eficiente porque un bit es un píxel, pero pues tenemos el problema de que solamente podemos usar dos colores. Y lo habíamos visto aquí en estas imágenes, ¿verdad? Este es la imagen con 24 bits. Esta es con 8 bits. Aquí se ve que hay una pérdida de algunos colores, ¿sí? Acá y aquí. Y finalmente el monocromático o monocromo, donde, bueno, pues se ve esto, ¿sí? Muy bien. El otro detalle que debemos considerar es el esquema de compresión, ¿verdad? Es utilizado para reducir el tamaño de la información. Esto se utiliza en imágenes, pero obviamente que también se utiliza cuando se transmite información a través de un canal físico, ¿sí? Cuando mandamos información, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, pues antes de enviarlo se comprime, ¿sí? Que esto no pasaba en las primeras versiones de WhatsApp, que se mandaba como una cadena de texto, ¿sí? Bueno, entonces esto es para comunicaciones y para imágenes se utiliza. Obviamente para video, ¿no? Porque pues un video es una secuencia de imágenes estáticas. Cada imagen se le conoce como un frame. Entonces, por ejemplo, podemos tener 24 frames por segundo y eso nos va a indicar que son 24 imágenes que pasan por segundo, que es vamos a decirlo así, la resolución que reconoce el ojo humano para detectar movimiento, ¿sí? Entonces, pues un video pues es una secuencia de un montón de imágenes, ¿sí? Que utiliza un esquema de compresión. Entonces decíamos que los más sencillos eran el pixel packing, que ya lo comentamos, ¿verdad? Que si el píxel ocupa menos de un byte, pues se ajusta al byte y tenemos una reducción, ¿sí? El otro esquema es Run Leg Encoding, el RLE, que aquí pues, va checando cuántas veces se repite en la secuencia un color y en base a eso pues lo va reduciendo, ¿sí? Este es muy eficiente si las imágenes tienen pocos colores, pero es muy ineficiente cuando hay mucha variedad de colores, ¿sí? También comentábamos de otros esquemas de compresión, por ejemplo el LZW, que este es el que utiliza, por ejemplo, el WinRAR, el WinZip, ¿sí? Y vimos el video que cómo es qué es lo que busca, repeticiones en las cadenas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este es muy utilizado en la actualidad. Y les digo, no solamente para imágenes, sino para cualquier tipo de secuencia de bits. Este es otro, basado en el código de Hoffman, ¿sí? Que se llama CCITT, que son siglas que tienen que ver con Compress Codes del Instituto de Telecomunicaciones de Estados Unidos, ¿sí? Y este se usó mucho cuando se diseñaron los
facsímiles, los faxes, ¿sí? Que se mandaba información. No sé si ustedes conozcan una máquina de fax, ¿no? Que se mete el papel, lo escanea y lo envía a otra máquina que lo recibe la secuencia y imprime, es una impresora. Y ahí normalmente se ven pixeleados, ¿verdad? Porque aquí lo que importa es la velocidad de transmisión, entonces hay una pérdida de información. Aquí tenemos codificación, que observen que aquí ya utiliza valores de probabilidad. En el ejemplo, pues la tasa de compresión se vio que no era tan alta, pero bueno, hay una compresión. Y lo importante aquí es que nosotros, al igual que el LZW, también podemos eh, comprimir y luego el valor comprimido lo podemos regresar a la imagen original. O sea, a eso se le llama compresión sin pérdida, ¿sí? Bien, luego tenemos el JPG, que pues nosotros lo tenemos siempre asociado a un nombre tipo de archivo de imagen, pero realmente este es un algoritmo de compresión en sí. Entonces, quienes diseñaron este formato, que es un grupo, ¿sí? Puede ser la G es de grupo, le pusieron el mismo nombre al algoritmo como a la imagen. Y fíjense que JPG es un algoritmo de compresión con pérdida, ¿sí? O sea, cuando nosotros regresamos de la imagen comprimida a la original, perdemos calidad. Por eso es que se ven algunas variantes cuando estamos trabajando con JPG. Y tenemos otro formato, JBIG, es otro tipo de compresión. Y también este es otro, ART. Y finalmente tenemos la compresión de imágenes usando fractales, ¿sí? Todos estos son algoritmos que se aplican a la imagen, así como vimos los ejemplos que se presentaban en los videos, pues finalmente se toma un instrumento matemático, ¿verdad? Y se utiliza para procesar la secuencia de bits, ¿sí? Como estamos comprimiendo bytes, pues estos algoritmos se pueden aplicar a cualquier archivo, porque a final de cuentas son secuencias de bytes, ¿ok? Entonces tenemos estas situaciones. Bien. Ya esas son dos condiciones que debemos tener en cuenta cuando vemos el asunto de guardar las imágenes en nuestros archivos. Y al principio comentamos que teníamos básicamente dos grandes grupos de formatos, las bajadas en píxeles y las imágenes vectoriales. Las bajadas en píxeles, por ejemplo, miren, ya habíamos dicho que el formato BMP, pues es una de esas formatos basadas en píxeles. Fíjense que aquí tengo esta imagen que está guardada en formato BMP y está utilizando de almacenamiento 2.435.094 bytes. Este es el BMP, ¿sí? Este tipo de formato no maneja nivel de compresión, ¿sí? Y este es a 24 bits, ¿sí? Luego tengo aquí la misma imagen, pero guardada en GIF, ¿sí? Y ocupa, observen que mucho menos espacio. Sin embargo, sí se ve una diferencia. Bueno, si ustedes lo checan, se ven aquí como unas capas de color. Aquí ya hubo una pérdida de información en el GIF, ¿sí? El JPG es también. Observen que ocupa mucho menos espacio en el disco que el BMP para la imagen. Y bueno, en este caso, como realmente no son tantos colores los que están representados aquí, pues sí, no se ve una gran diferencia, aunque sí la hay, si somos detallistas, sí hay cierta diferencia, ¿sí? Pero observen la tasa de compresión que tienen los JPG. Luego tengo otro formato, el PNG. El PNG también utiliza cierta compresión, pero observen que no, o sea, reduce más o menos a la mitad. También depende mucho de, ya saben, de la cantidad de colores que se manejan.
Y tengo otro formato que es el TIFF. Aquí observen que el TIFF ocupa mayor espacio que el BMP. Todos estos son formatos de imágenes, ¿sí? Basadas en píxeles. Normalmente, los que más conocemos son estas tres, el GIF, el JPG y el PNG, ¿sí? Sobre todo porque el JPG es el que utilizan las cámaras fotográficas, ¿verdad? Para guardar sus imágenes, igual el celular. Pero estas son las formatos. Observen que hay diferencias en el tamaño y ya sabemos por qué, ¿sí? Por el algoritmo de compresión que utilizan, ¿sí? Por ejemplo, miren, vamos a ir aquí un momento a las imágenes que tengo aquí. Vamos a ver, estas son las del ITV aquí. Voy a abrir el BMP, pero lo voy a abrir con una aplicación que tengo aquí que se llama el GNU, se llama GIMP. Es una utilería que tiene Linux para manejar imágenes. Aquí abrí y la voy a guardar, voy a guardarla. La voy a exportar a un formato, ¿sí? La voy a exportar a un formato. Y entonces aquí voy a seleccionar un formato. Vamos a ver si aquí me permite seleccionar el tipo por extensión aquí. Miren, voy a seleccionar, aquí hay muchos formatos de imágenes, ¿sí? Voy a seleccionar eh, el TIFF, Este creo que es el que me pregunta exportar, sí, reemplazar, lo voy a decir. Observen, miren, aquí me pregunta qué tipo de algoritmo de compresión quiero utilizar. En este caso, como no ocupa ningún algoritmo de compresión, la imagen que yo les mostré pues es mayor, pero puede ocupar estos algoritmos de compresión, ¿sí? Aquí está el CCITT, grupo 3 y grupo 4, etcétera, ¿no? El formato JPG, el LZW, los que comentábamos, ¿verdad? Si yo ocupo LZW, lo exporto y entonces el TIFF ahora es 1.3 megas a diferencia de los 3.7 que teníamos originalmente, ¿sí? Entonces ahí es la diferencia, ¿sí? De estas imágenes, ¿ok? Sigamos adelante. Hay otro concepto interesante que se llama la calidad de la imagen. En el caso de las imágenes, aquí, perdón, no son imágenes vectoriales, son imágenes en mapa de bits. Está mal esto. Es el número de píxeles por unidad de medida. Píxeles por centímetro, píxeles por pulgada. Y esto, en el caso de las imágenes basadas en píxeles, se determina cuando la imagen es almacenada la primera vez, ¿ok? Entonces, miren, esta es una imagen que está guardada a 300 píxeles por pulgada, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que tiene alta calidad. Observen que si yo hago un zoom a una parte de la imagen, pues la calidad persiste, miren, ¿sí? Porque son 300 píxeles. Y esto obviamente que me va a implicar que la imagen cuando se guarde sea de mayor tamaño. Pero si yo utilizo una imagen de 72 píxeles, es una calidad baja, miren cómo se pierde la calidad de la imagen, ¿sí? Entonces es importante, por eso se le llama así, calidad de la imagen al número de píxeles por unidad de medida, ¿ok? Luego tengo que en el caso de las imágenes basadas en píxeles, ¿sí? No, aquí igual esto también, de hecho está al revés. En el caso de las imágenes vectoriales, ¿sí? Los objetos se representan por sus características gráficas y la calidad de la imagen es constante, o sea, no depende de cuando se guarda la imagen en el caso de las imágenes vectoriales, ya que esta imagen es interpretada previamente para traducirla en la pantalla. Miren, aquí tengo, esta es una imagen es una imagen vectorial. Voy a hacer una ampliación, observen, ¿sí? Una más grande. La calidad no cambia, no se pixelea. Este es también
Si se dieron tiempo, sí tarda en presentarse. ¿Por qué? Porque está haciendo un proceso de traducción de los vectores a esta imagen. Y esta es la última. Observen, la calidad ahí sigue, se mantiene, no se ve pixelada la imagen. Esa es una de la calidad de la imagen, entonces sí depende de si es una imagen vectorial o una imagen basada en píxeles, ¿sí? Ok. Bien, entonces, las ventajas de las imágenes vectoriales es que normalmente, ¿sí?, usan menos espacio en disco que un mapa de bits, ¿sí? Bueno, pero esto es así entre comillas, porque si nosotros, por ejemplo, la foto del tecnológico la queremos guardar en una imagen vectorial, pues necesita muchos vectores porque es muy detallada, entonces ahí no hay ventaja. Esto sí es importante, no pierden calidad cuando escalamos la imagen y los objetos los guardamos y luego los podemos modificar, cambiarles el color, su dimensión, etcétera. O sea, es manipulable la imagen. En el caso de las imágenes basadas en píxeles, también se puede manipular, pero se tiene que manipular píxel por píxel, ¿sí? Y algunos formatos de imágenes vectoriales permiten animación, ¿ok? Sus desventajas, pues obviamente que no son aptos para codificar fotografías o videos, ¿sí? Los datos cuando se procesan, pues, o sea, para presentar la imagen se tiene que hacer un procesamiento de los vectores. Si esos vectores son muchos, pues la imagen tarda en presentarse, ¿sí? Y obviamente esto es una desventaja que implica en el tiempo, ¿no? Los datos deben ser traducidos a píxeles, que no pasa lo mismo en las imágenes basadas en píxeles, ¿sí? Muy bien. Entonces, el formato, un archivo BMP. Fíjense, ya entendemos entonces que una imagen cuando se guarda en el disco no es más que una secuencia de bytes, ¿sí? El formato BMP fue desarrollado en 1986 por estas dos empresas, Microsoft e IBM, ¿sí?, para sus sistemas operativos, OS2 de IBM, que ya no existe como tal, y en aquel entonces Windows no era un sistema operativo, era una aplicación de el DOS, el sistema operativo de Microsoft, pero después ya se volvió el sistema operativo. Bueno, aquí tenemos una imagen BMP, ¿sí? Esta imagen, ¿cómo estaría guardada en un archivo? Pues en una secuencia, ¿sí?, de bytes, así. Los primeros 14 bytes de la imagen se le llama la cabecera del archivo BMP, ¿sí? Son estos 14 bytes guardan información de la imagen, su ancho, su alto, perdón, que es un BMP y etcétera. Después hay otros 40 bytes que le siguen. Después de los primeros 14 bytes, hay 40 bytes que definen la cabecera DIP, que esto que significa es el bitmap independiente del dispositivo, pensado, acuérdense, que para estos dos sistemas operativos, ¿sí? Okay. Entonces aquí en estos 54 bytes hay información de la imagen, ¿sí? Como ustedes recuerdan, un píxel yo lo puedo almacenar con color verdadero, con color de 8 bits o con monocromático. Cuando guardamos con color de 8 bits, necesitamos una paleta, una tabla, un índice de los colores. Bueno, si esta imagen estuviera almacenada con profundidad de color de 8 bits, necesitaríamos guardar la paleta de colores. Esa está guardada en el archivo, está guardada en 1024 bytes. ¿Qué significa esto? Que recuerden ustedes que como el índice se guarda en un byte, tenemos 256 colores y tenemos tres componentes para los colores, el rojo, el verde y azul. O sea, son tres bytes, pero adicionalmente hay un byte que se llama el componente alfa. El componente alfa tiene que ver con el grado de transparencia del píxel. Entonces, realmente para cada color se necesitan 4 bytes
Y esos 4 bytes multiplicados por 256 da 1024, ¿sí? Que es lo que se guarda en la paleta. Pero esto es opcional, solamente va a existir estos 1024 bytes cuando la imagen sea almacenada en color de 8 bits. Cuando se almacena en color verdadero, no existe la paleta de colores. Entonces, básicamente, tendríamos este aspecto así. Así estarían guardados los bytes. Después de la paleta de colores, si existe, vendría ya el arreglo de píxeles, ¿sí? Que el número de bytes asociados al arreglo de píxeles depende del tamaño de la imagen y depende de la profundidad de color y del algoritmo de compresión. Estos dos variables, ¿sí? Y al final hay algo que le llaman el perfil de color, que también es variable y depende, ¿sí?, del tipo de color. A veces esto eh, está asociado a un archivo externo, etcétera. En la actualidad ya no se ocupan que el perfil de color, realmente solamente se queda hasta el arreglo de píxeles. Entonces nosotros, los archivos que vamos a manejar y que vamos a abrir tienen esta estructura hasta el arreglo de píxeles, ¿sí? Tendríamos que tener la capacidad de leer por separado cada uno de estos elementos, ¿sí? Muy bien. Pues vamos a analizar uno por uno porque necesitamos hacer un programa que los lea. Vamos a empezar por la cabecera. La cabecera, fíjense, si nosotros la vemos, tiene el 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿sí? Está formada por 5 elementos, ¿sí? Y aquí están representados de esta forma. Este es el tamaño del elemento, por ejemplo. El tamaño del archivo está guardado en 4 bytes, ¿sí? 4 bytes se necesitan para el tamaño del archivo. Y la firma se almacena en 2 bytes, ¿sí? Entonces, primero va la firma, luego el tamaño del archivo, y luego van estos dos variables que son reservadas, que están pensadas para almacenar algo de información, pero que en la actualidad no se usan, ¿sí? Ok, entonces, esta ¿Qué es la... tipo de información iría ahí, profe? El creador original del BMP pensó, y le voy a dejar espacio aquí, para si necesitan guardar otro tipo de información, se guardará aquí, pero nunca se ha usado. No hay, no, o sea, no tiene utilidad. Sin embargo, se quedó, ¿cómo se llama? Dentro del formato. ¿Como dejar una firma o algo así? Pues pudiera ser, podría ser o una dirección de o un archivo dependiente, pudiera ser, no lo sé, pero te digo, en la práctica, aquí ningún BMP tiene información. Eso está bastante. Profe, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre esto y los metadatos de una imagen? Los metadatos de una imagen. Bueno, estos serían como que los metadatos. Esta es la información que define la imagen, la cabecera, ¿sí? O sea, ya estamos hablando del, ¿cómo se llama? ¿Cómo está, cómo vamos a interpretar los bytes dentro de un archivo? ¿Sí? ¿Cómo los vamos a interpretar? Entonces, los primeros 2 bytes, ¿sí?, se le llama la firma del archivo y para un BMP siempre va a tener este valor. En hexadecimal sería 424D. Este es, ¿sí? Y esos 2 bytes tienen la letra B y la letra M, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, por eso le llaman la firma. Todos los archivos BMP inician con la letra B y la letra M. Ya en valor hexadecimal serían el 424D. Y se representa así. Todo número en hexadecimal, en Java, ¿sí?, siempre se le antepone este prefijo, 0x. Este es un prefijo que indica que lo que sigue es un número en hexadecimal. ¿Ok? Entonces, los primeros 2 bytes siempre tienen esto. Siempre. Veamos. Un montón de... Aquí está.
Vamos a ver algo que no sea tan grande, porque este de aquí que tiene está muy pequeño, ¿verdad? Lo voy a abrir con el editor de textos para que ustedes lo vean. ¿Sí? Ahorita que abra. Entonces decíamos, los primeros, que me suelte aquí. Los primeros 2 bytes tienen BM. Después, los siguientes 4 bytes aquí están, almacenan el tamaño del archivo en bytes, ¿sí? Estos están vacíos y luego aquí este me indica, oye, en tal byte, o sea, si contamos de 0 para acá, en este byte, ahí empieza el arreglo de píxeles. Por eso le llaman el offset. Es como que un índice, aquí empiezan los píxeles. Esto es lo que tiene la cabecera BMP. Vamos a ver si ya me contestó. Aquí está, miren. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Aquí observo. Aquí está, ese es el principio del BMP que tiene el carácter B y el carácter M. Después, los siguientes bytes, 1, 2, 3, 4, estos de aquí están representando el tamaño del archivo. ¿Sí? Ahí están. Pero están guardados, o sea, no vamos a ver ahí el tamaño del archivo como lo vemos aquí. ¿Sí? Este número es 19.262 bytes. Este número está almacenado en estos bytes. 1, 2, 3, 4. Ahí está almacenado, pero almacenado byte por byte. ¿Sí? Y ahí lo estamos viendo en hexadecimal. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros necesitaríamos un programa que me interpretara los bytes y que tomara estos 4 y me tradujera la información. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Después sigue esta información que está vacía, ¿sí? Y el offset. Entonces, todo esto de aquí es la cabecera, esto de aquí, que si lo vemos tiene significado para nosotros, no lo entendemos, pero ahora ya sabemos qué cosa es lo que tiene. ¿Sí? El tamaño de la imagen en bytes y así. Entonces nosotros necesitamos un programa que vaya leyendo byte por byte y vaya creando las variables y su significado. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Luego aquí el último es el lugar donde comienza el arreglo de píxeles. Entonces, bueno, son los primeros 14 bytes. ¿Sí? Después tenemos la otra cabecera, esta, que aquí están, son 40 bytes, son 4 bytes aquí, son 2, 4, 6, 8, 10, aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa tienen estos 40 bytes? Los primeros siempre tienen en un valor que es el valor 40 aquí, siempre, que es el tamaño de este encabezado. Entonces aquí se almacena y siempre tiene 40. Entonces igual nosotros pudiéramos pensar, pues ¿para qué se guarda? Pero bueno, quien creó el formato pensó que sí era importante que se guardara. ¿Sí? Después los siguientes 4 bytes tienen el ancho y el alto de la imagen en píxeles, es decir, tienen cuántos píxeles hay de ancho y cuántos de alto aquí. ¿Sí? Después, el número de planos de color y en el caso de un BMP solamente se utiliza un plano de color, entonces aquí siempre hay uno. ¿Sí? Después, y se guarda en 2 bytes. ¿Sí? Después, en los siguientes 2 bytes se guarda cuántos bits se utiliza para representar un píxel y los valores permitidos son estos: 1, 4, 8, 16, 24 o 32. Nosotros en la actualidad solamente se manejan 24, que es el de color verdadero, 8,
para color de 256 y 1 para monocromático. Pero antes se manejaban paletas de 16 colores, ¿sí? Entonces, esos son los valores que puede haber aquí. Esto es importante porque eso me está diciendo, ¿sí? Cómo están almacenados los píxeles, cuál es la profundidad de color. Luego también aquí, ¿sí? Después de estos 2 bytes siguen 4 bytes que me indican cuál es el algoritmo de compresión, ¿sí? Realmente los BMP solamente utilizan RLE o son imágenes que no tienen algoritmo de compresión. Y en la actualidad, todos los BMP no manejan algún algoritmo de compresión, ¿sí? Entonces ahí siempre tienes 0. ¿Sí? Después aquí viene, después de este valor, los siguientes 4 bytes tienen el total de píxeles, es decir, ¿sí? El ancho y el alto se multiplican y ese es el número de píxeles que dice aquí, el tamaño de la imagen. ¿Ok? Después definen la resolución en X y en Y. ¿Ok? Se la estoy explicando más o menos funciona como vienen. Esta es una imagen que está en Wikipedia, entonces yo la partí para ir platicándose la parte por parte. ¿Sí? Después viene aquí el número de colores en la paleta. ¿Sí? Aquí me dice el total de colores en la paleta. Y luego también se guardan el número de colores importantes, pero para los BMP en la actualidad estos coinciden, todos los colores son considerados importantes. Probablemente en el 86, cuando esto se creó, pues aquí sí había una diferencia, ¿no? Por alguna razón. ¿Sí? A lo mejor esto impactaba en el algoritmo de compresión, ¿no? ¿Sí? Entonces este es la segunda secuencia de bytes, los 40 que siguen. Después, si existiera la paleta de colores, seguiría aquí. Y la paleta se vería así, miren, como les dije. Cada color, dependiendo de si es el primero, el segundo, etc., ¿sí? Está almacenado en 4 bytes, así, del 0 a el último. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense que en el caso de las imágenes monocromáticas, la tabla ocupa 8 bytes. ¿Sí? Son 2 colores, el blanco y el negro, pero existe la tabla de colores. ¿Sí? Bueno, después seguiría ya el arreglo de píxeles y se vería más o menos así. ¿Sí? Ahorita lo vamos a comentar. Está definido por el ancho, donde aquí, bueno, en este caso, para el ejemplo, cada píxel está guardado en 2 bytes, ¿sí? Pero, bueno, ya ahí depende del color, depende de la profundidad de color. Sin embargo, hay algo importante, es el ancho y este es el alto. Sin embargo, el valor que se guarda aquí como ancho, porque así fue definido por los que crearon esto, siempre debe ser múltiplo de 4. Si el número de píxeles del ancho de una imagen no es múltiplo de 4, ¿sí? Por ejemplo, que la imagen tuviera aquí 7 píxeles de ancho, entonces siempre se le añade, ¿sí?, un relleno. Este relleno lo que hace es que ajusta el ancho de la imagen a ser múltiplo de 4. ¿Sí? ¿Por qué? Les digo, porque así fue diseñada originalmente y entonces para procesos de compatibilidad de esas imágenes que fueron creadas en estos años, pues deben verse en la actualidad, por eso se sigue manteniendo el formato. ¿Sí? Entonces, si tuviera 7 píxeles, aquí ajusta a que sean 8. ¿Sí? Para que sea múltiplo de 4. Entonces, por eso existe este relleno. ¿Sí? Siempre va a existir. Entonces, nosotros debemos en nuestros programas que lean el arreglo de píxeles, necesitamos considerar esta circunstancia, ¿sí? Que necesitamos algo que se llama el relleno. ¿Sí? Muy bien. Pues más o menos así sería esto. Les digo, el perfil de color pues no se usa en la actualidad. Entonces ahí estaría ya la estructura. Bien, vamos a ver.
Ok, ahora hay algo importante. Ahí, ¿cómo se van guardando los bytes en el archivo? Hay un sistema de almacenaje que utilizan las computadoras. De hecho, hay dos. El primero es Little Endian, este que vamos a platicar, y el otro es Big Endian, ¿sí? Son dos formas de guardar la información en la computadora, ¿sí? En el caso de las máquinas basadas en Intel, utilizan este sistema, Little Endian. Pero las máquinas basadas de Mac utilizan Big Endian. Entonces hay esa diferencia. Ahora, vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos que un entero, un int, se almacena en 4 bytes, ¿sí? Eso es lo que sabemos. El tipo entero utiliza 4 bytes, ¿sí? Bien, entonces vamos a suponer que aquí tengo este número. Este es un entero que está almacenado en 4 bytes, ¿sí? Este número son 17 millones, etcétera, ¿sí? Se almacena aquí. ¿Cómo se almacena? Bueno, pues es más fácil representarlo en hexadecimal. Aquí está, miren. Este es el valor en hexadecimal para este número, ¿sí? Este número está en decimal, ¿sí? Observen, aquí está, no sé si lo alcancen a ver ustedes. Aquí está el número. Este es en formato decimal. En octal sería este, miren. Y en base 16 sería este. Ahí está. ¿Sí? 1, 0, 0B, 0C, 0D. Ahí está, en hexadecimal. ¿Sí? Entonces volvamos a... Entonces ya, ahora sí me creen que esto es. ¿Sí? Entonces aquí lo puse del lado izquierdo y del lado derecho en hexadecimal. ¿Por qué? Porque estos son 4 bytes, ¿verdad? Aquí están los 4 bytes, ¿sí? Se van a ir almacenando en la memoria en secuencia. El primer byte sería el byte 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 y así van, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues nosotros podríamos pensar, primero guardamos el mayor, ¿verdad? ¿Sí? Después guardamos el siguiente y el siguiente, así. Entonces, en la memoria se guardaría en esta secuencia, como está el número 01, 0B, 0C, 0D, y a este sistema, este formato se llama Big Endian. Así es como lo guardarían las Mac, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las que manejan, bueno, que más bien que manejan el procesador Motorola, ¿sí? Estas que manejan el procesador Intel lo guardarían así, miren. El primero que se guarda es el más bajo, ¿sí? Después el siguiente y el siguiente. Se guarda al revés. Entonces, Little Endian, perdón, se guardaría así, del más bajo al más alto, ¿sí? Entonces, así como vemos, así está guardada la información de las imágenes BMP y de todas las imágenes en este formato, ¿sí? Entonces, el byte más bajo es el que se guarda primero, del más bajo al más alto. Y aquí es del más alto al más bajo. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, la paleta de colores igual se guarda en este mismo sistema, Little Endian. Entonces, fíjense cómo se guarda. En lugar de guardarse RGB y el valor alfa, se guarda primero el alfa, luego el azul, el verde y el rojo. Se guarda, perdón, al revés, ¿sí? Así está almacenado. Y así lo tenemos que leer nosotros, ¿sí? Y ahora algo más interesante. La imagen también se guarda en el mismo formato. Aquí yo traté de ejemplificar esto. Aquí tengo la imagen y se supone que cada cuadrito sería un píxel, o sea, magnificado, ¿no? Un píxel. Entonces, esta es la malla de píxeles, ¿sí? Entonces, aquí cómo se guardaría en el archivo. Bueno, miren, pues primero se guarda la última fila. Esta última fila es la primera que aparece en la secuencia. La última fila, ¿sí? Luego, la siguiente, la penúltima fila, se guarda después. Y así subsecuentemente. Si ya estoy en la penúltima fila, esta se guardaría
antes de la última, antes de la primera más bien, porque esa es la primera fila, se guardaría así. Así es como físicamente están guardados los bytes de nuestro archivo. ¿Sí? Entonces es interesante conocer esto porque así fue desarrollado el formato. Entonces, si nosotros queremos hacer un programa que lea los bytes y que me muestre la imagen, tengo que considerar este formato. ¿Sí? Bien, ahora lo conocemos nosotros.